Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a tener una conversación con Santiago. Santiago es inversionista, abogado y profesor universitario. También es podcaster. Pudimos ahondar en varios temas en esta conversación respecto a su carrera, respecto a las inversiones y su filosofía de vida. Así que los dejo invitados. Aquí empieza Conexión Creativa. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, ¿y tú, JP? Bien, todo bien. Oye, preguntarte, empezar un poco con los inicios de tu carrera quizá y cómo nace ese interés hacia las leyes. Es que, ¿sabéis lo que pasa? ¿Mm? Que yo creo que hay muchas personas en la vida que les pasa que cuando están en el colegio, sobre todo, Claro. tienen como un súper gran abanico de cosas que les llaman la atención y las que uno cree que podría ser bueno. Sí. Y sí, cierto. sobre todo personas que son medias ñoñas como uno, que han tenido como facilidades en las notas y cosas así, como que uno se le abren muchas oportunidades. Y el tema está en que probablemente uno podría haber sido bueno para más de una cosa. Claro. Entonces, ahí un poco la decisión tiene que ver como con afinidades, con lo que uno cree que va a ser la carrera después, que muchas veces no es, Sí. pero es parte un poco de esa ilusión que uno tiene cuando uno es niño y de que la vida va a ser de una determinada forma. Claro. Y también otra cosa que encuentro que es entretenida en ese mismo camino es que las historias van cambiando. Y lo que te motivaba cuando eras chico es distinto a lo que te motiva cuando estás en la universidad y lo que te motiva cuando estás ahí trabajando. Claro. Entonces, me pasa mucho que, por ejemplo, mi fluir fue muy distinto. Yo, de muy chico, tipo colegio, tenía ganas de entrar derecho porque me gustaba un poco, y las leyes en general, porque me gustaba el tema de defender a los inocentes, de pelear por el más débil, que eran cosas muy como abstractas, muy etéreas. Y cuando entré efectivamente a la universidad y empecé a hacer eso, me empecé a dar cuenta que también habían otras áreas que me llamaban más la atención. Claro. Y que fueron modelando un poco mi camino de las leyes. Yo partí muy enfocado en cosas más abstractas y empecé a caer derechamente en lo que son los negocios en general. Y ahí me empecé a dar cuenta que podías hacer acción social por un lado y al mismo tiempo negocios. Y eso fue una cosa bastante curiosa porque fueron cambiando mis caminos y partí en un camino muy concreto que tenía que ver con voy a ayudar al más débil y terminé en vamos a hacer emprendimientos, vamos a crear negocios, vamos a encontrar oportunidades, vamos a traer cosas nuevas al mundo que no existen. Y eso me llevó a que cuando egresé me metí a trabajar a uno de los 2 o 3 estudios más grandes de Chile, de los más importantes, particularmente en el área de negocio, en un área que se llamaba fusiones y adquisiciones. Donde derechamente, un poco? Claro. donde derechamente lo que se hace y los abogados que se dedican a eso, nos dedicamos, entre otras cosas, a tomar empresas que quieren, por ejemplo, comprar un competidor, o quieren juntarse con un competidor, o quieren escalar a otros países, o quieren lanzar al mercado algo nuevo. Entonces, son negocios bastante grandes, bastante importantes. Muchos de estos era divertido porque tú los veías y los trabajabas y después salen en las noticias, y mientras tú lo estás viendo no puedes decirlo. Entonces, es muy entretenido porque es un camino que te lleva desde lo chiquitito a lo grande y es en eso un poco lo que he terminado dedicándome en la vida profesional, porque hoy en día me dedico más a empresas pequeñas, medianas y grandes y todo lo que son las áreas de negocio. Desde lo que es armar un negocio con un proveedor, a lo que es comprar otra empresa, lo que es levantar capital, o hoy en día que ya me he subespecializado también un poco en lo que son los fondos de inversión. Claro. Entonces, es bien entretenido porque si tú lo miras, los sueños y las cosas fueron cambiando en el camino. Sí. Al principio, uno cuando es muy joven, yo creo que pasa con todas las carreras, que uno idealiza mucho lo que es y cuando uno lo trae a lo concreto, se da cuenta que las aristas, los colores son totalmente distintos. Y eso te hace pensar que tal vez como que estás siendo poco fiel a tu ideal inicial o que estás siendo poco genuino contigo mismo. Y no es tan así, porque como lo conversábamos el otro día, JP, yo creo que los sueños cambian. Si no, todos seríamos astronautas y bomberos. Entonces, yo creo que también a ti te ha pasado, de esto de que tú partiste en un camino y en el camino mismo encontraste que había otro ritmo, había otra arista, había otra cosa que hacer. Sí, sí, es cierto. Y de esas fuentes de idealización, ¿cuáles fueron esas primeras referencias de familia, el cine, ver las leyes cuando uno la ve como cinematográficamente? A veces se ve muy...
pero ¿cuáles fueron esas primeras referencias para ti? Y es súper engañoso todo eso, porque Ah. el cine, nosotros, por lo menos en Latinoamérica, tenemos mucho la idea de que el abogado trabaja como el que sale en las películas. Sí, Pero el que sale en las películas, que normalmente son traídos del mundo anglosajón, de los gringos en general, claro. funcionan con una forma de ley totalmente distinta a la nuestra. Mm. No hay jurados, no hay un juez arriba en un estrado con una peluca. No están así. Esa película no existe. Entonces, por lo menos en Latinoamérica. Entonces, es mucho menos romántico, hay menos de esto de levantarse y llorar. Existen ciertos grados de eso, pero no son iguales. Por ejemplo, yo te diría que la gran diferencia cinematográfica de Latinoamérica con Estados Unidos, como a lo que una persona que no es abogado mira, es que no tenemos jurados. Es decir, no existe esta parte de la película donde viene el protagonista, se para, apunta a los 10 personas que están ahí mirando, que son personas normales, no son jueces, no abogados, y los convencen y no, mire, el acusado dijo tal cosa. Eso acá en Chile no existe. Ya. Entonces, como no existe, yo te diría que es un pelito más engañoso porque, por ejemplo, yo no tenía tanta familia. Tengo un tío que es efectivamente abogado, pero se ha dedicado a la política, entonces nunca ejerció mucho. Entonces, nunca he tenido o nunca tuve un verdadero acercamiento a lo que era un abogado. Y cuando llegué, empecé a darme cuenta que pareciera ser que las cosas no son como te las cuentan. Claro. Y eso es bien entretenido porque, nuevamente, como las cosas van cambiando, tus referentes van cambiando. Y por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, yo desde el primer año estuve trabajando en cosas tipo sociales. El primer año me metí en una fundación. Yo cuando estuve en mi primer año de universidad trabajé en una fundación de ayuda jurídica a personas de escasos recursos. Y me fue súper bien, lo amé. Yo creo una fundación maravillosa, véanla, Fundación Pro Bono, espectacular, sigue existiendo hasta el día de hoy, Bacán. donde ayudan a montones de personas. Y ahí me empecé a acercar a lo que era la realidad. Y después tuve la oportunidad de trabajar en cosas como en estudios jurídicos propiamente tal, donde empecé a ver lo que era el trabajo de un abogado corporativo de verdad. Claro. Y ahí me empecé a dar cuenta que tenía mucho más de negociaciones, de reuniones en mesas cerradas, de hablar con el ingeniero, que eran cosas distintas. Y ahí es donde salen cosas bonitas. Porque, por ejemplo, los abogados tenemos la gracia, sobre todo la gente que se dedica como yo a ayudar a personas que están en etapas tempranas, medianas y avanzadas de los negocios, es que tienes la posibilidad de exponerte a muchos negocios. Y eso es buenísimo porque, por ejemplo, yo el año pasado y este año también, estuve ayudando a la Municipalidad de Lo Barnechea y a Corfo en distintos programas de asesoría a empresas pequeñas y medianas que querían, por ejemplo, internacionalizarse. Entonces, yo les ayudé a empresas chilenas que querían llevar sus negocios a Estados Unidos, a China, a Europa, a otros países. Y es muy entretenido porque te cuentan el negocio, te dicen lo que están haciendo. Y ahí es donde uno ve otra cosa que creo que se condice mucho con este podcast, que es que la creatividad humana se ve muy reflejada en el emprendimiento. Los emprendedores tienen una cosa bien especial, que es que crean cosas que no existen. Claro. Entonces, eso es fascinante. Y qué más bonito que uno, tal vez, que muchas veces no tiene ese nivel de creatividad, por último, estar cerca, estar ayudando, estar genuinamente preocupado de protegerlo. Porque también pasa mucho que el ingeniero, el creativo, no sabe protegerse. Y lamentablemente, digamos las cosas como son, este mundo está lleno de tiburones. Entonces, si no sabes protegerte, no tienes un buen abogado que te esté ayudando, muchas veces te van a hacer trampa, te van a quitar lo que es tuyo. Entonces, es importante ayudar a la persona creativa a que traiga al mundo esas cosas preciosas, pero a la vez que pueda gozar de los beneficios que trae esa cosa. Claro, o sea, tú mismo nos has retado a nosotros como por varios trámites legales que tenemos que hacer. Y te quería preguntar también por educación financiera y entregar conocimiento, pero antes de eso igual quería hacerte otra pregunta. Con respecto a cuando estabas en la universidad como estudiante, porque ahora también haces clases en la universidad, entonces, ¿cómo has visto que las generaciones han cambiado y cómo lo has visto tú desde ser estudiante ahora a ser profesor? ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo se enseña la carrera? Yo te diría que la enseñanza del derecho no ha cambiado mucho. Y eso es, yo te diría que uno de los grandes desafíos que tenemos como profesores universitarios. ¿Qué es lo que pasa? La metodología de enseñanza que existe en Chile ha sido muy parecida a los últimos 50, 100 años. La película tradicional. El profesor al frente, con un plumón, con un libro, que expone una cierta materia y viene el alumno, la escucha, la anota
la memoriza y la una devuelve. Claro. Y eso es un gran desafío porque hoy en día los abogados necesitan, además de eso, que es importante y no lo podemos dejar como algo que no es importante, es súper importante, Sí. pero además de eso tú tienes que desarrollar otras habilidades. Entonces yo lo que siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo, es lo siguiente, mira, la gente cree que la memoria es algo que está sobrevalorado, que no es tan importante y que los abogados, por ejemplo, son súper memoriones y que en realidad no deberían ser tan memoriones. Se habla mucho de eso. El típico ejemplo es, los abogados no deberían memorizar las leyes, si para eso está Google, para eso está el computador. Pero en la vida real sí es importante y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando tú estás en una mesa con un cliente al frente y el cliente tiene una duda y te pregunta, oye, me gustaría hacer esto, lo que el cliente quiere es que tú le des la respuesta, ojalá, inmediatamente en ese mismo acto. Claro. Y no va a estar muy cómodo si tú le dices, mira, déjame buscarlo en Google. Entonces, Sí. como esa respuesta no es muy válida ante una persona que te está pidiendo el consejo, la memoria sí es importante. Pero no es solo eso, porque el mensaje de la respuesta de esta necesidad de esta persona tiene que también ir acompañada de otras cosas. Por ejemplo, empatía. Tú tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona, mirarlo a los ojos y decir, yo entiendo tu dolor y te voy a ayudar a solucionarlo. Claro. Yo veo tu problema, yo sé cómo sacarlo, yo te voy a ayudar a moldearlo para que funcione. Claro. Entonces, si te fijas, necesito empatía. Necesito aplicación práctica. Muchas veces la memoria, las normas, están diseñadas en abstracto. Están hechas para un número indeterminado de casos. Pero el caso concreto, el JP concreto que tiene una necesidad con un podcast concreto, con un socio, eso tú tienes que traerlo a la realidad y decir, ya, esta Claro. cosa súper abstracta, ¿cómo se concretiza en ti? Entonces, un buen abogado también tiene que tener la capacidad de tomar conceptos demasiado abstractos y aplicarlos al caso concreto. Ya te cacho. Como que eso es básicamente tu trabajo, como de la ley que tú dices que es muy abstracta, tú tienes que agarrar esto y pasarlo a casos concretos como desde un podcast hasta una adquisición de muchos millones de dólares. Exacto. Entonces, lo que nosotros como docentes universitarios tenemos como desafío es empezar a traer a las salas de clase un poco de la práctica, un poco de, te voy a contar lo que dice la ley, pero te voy a mostrar un caso concreto y te voy a, ojalá, hacer redactar la demanda, el contrato, el escrito, lo que sea. Pero te tengo que hacer traer eso abstracto a lo concreto. Y también te tengo que enseñar otras habilidades. Hoy en día el abogado tiene mucho no sé si la palabra es psicólogo, pero de consejero. Tiene mucho de escuchar, de hacer, de tomar propias las angustias, los miedos del cliente, ser capaz de relajarlo, bajarlo y decirle, mira, esto va a funcionar bien así. Claro. Porque lamentablemente, si bien yo me dedico al mundo de los negocios y donde no hay tantos dolores, sí hay muchas preocupaciones. Mira, a mí me gustaría hacer esto, o tengo ansiedad porque este negocio crezca de tal y tal forma. ¿Cómo manejáis esa ansiedad? ¿Cómo creas relaciones duraderas? Porque hoy en día mucha parte del trabajo legal se está automatizando. En Internet hay un montón de contratos listos donde tú vas a llegar y los vas a poder bajar. Antiguamente tú necesitabas a un abogado para comprar una casa. Claro. Hoy en día muchas veces no lo usas, no lo necesitas, porque está o el propio banco quien lo hace o en internet vas a encontrar el documento. Sí. Pero sí necesitas a un abogado para que te aconseje, por ejemplo, por una buena estrategia o que te proteja ante cosas que tú no conoces que existan. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con una relación humana, tiene que ver con conexión, tiene que ver con una conexión, no sé si creativa es la palabra, pero una conexión con el otro. Claro. Entonces tienes que tener una conexión con gente creativa. Sí, sí. Y en eso, como en hablar con la gente y esa conexión, como tú dices, ¿cuáles son los aspectos más desafiantes que te ha tocado vivir los últimos años? Mira, yo te diría que los desafíos en el mundo de las leyes tienen que ver con lo que rodea al mundo de las leyes. Por ejemplo, existen grandes exigencias de tiempo. El ser abogado implica muchas horas y eso a veces es difícil de entender porque muchas personas dirían, mira, afecta tu relación con tu familia, afecta tu relación con tu pareja, afecta tu relación con tus amigos, cuando tú eres el que trabaja hasta tarde todos los días, claro, o que tú eres el que trabaja a veces los fines de semana. Entonces, una de las cosas desafiantes del mundo de las leyes es entender
que tal vez no es difícil intelectualmente, algunas cosas son desafiantes, pero tampoco no es tan difícil, pero es demandante en tiempo. Entonces, eso es una primera cosa que se empieza a notar desde la carrera misma, y es una cosa que yo le digo a los estudiantes de Derecho. Llegar a ser abogado, estudiar, pasar y aprobar la carrera, tal vez no es para genios, pero sí es para personas disciplinadas y con resistencia. Porque literalmente, por ejemplo, el examen de grado, que es literalmente una especie como de rito de iniciación tribal, requiere mucho esfuerzo. Mira, sí, el examen de grado es una cosa muy divertida, porque yo siempre lo he visto como una especie de rito de iniciación tribal. Tú tomas al joven de la tribu, lo separas de la tribu, lo mandas al desierto unos 6, 8, 10 meses que se estudia este examen de grado, lo traes ante los viejos de la tribu, lo haces una especie como de batalla con los viejos de la tribu, y si es que el estudiante es capaz de pasar esta batalla y aprobar ante los viejos de la tribu, es bienvenido en la tribu, y se le hace una especie de rito donde él entra. Entonces, siempre ha sido una especie como de rito de iniciación tribal donde tiene que pasar por el desierto y todo este camino, y ese rito, el gran desafío no es tanto la dificultad de los contenidos, sino la cantidad. Entonces, tú lo miras y dices, mira, los conceptos que te están haciendo explicar en este examen de grado no son difíciles. Una compraventa, los elementos esenciales de una compraventa no son en sí mismos difíciles. Pero son tantos los contenidos que te tienes que aprender que el volumen es lo desafiante. Entonces, muchas veces estudiar el examen de grado no es un tema de dificultad, es un tema de tiempo. Y es por eso que muchas veces les pasa a los alumnos que estudian literalmente 10 meses, 12 meses, y es tanto así que se ha armado una especie de industria alrededor del examen de grado, en virtud del cual ciertas personas como que hacen una especie de PSU, de preuniversitario, de examen de grado, donde literalmente ellos van y los empiezan a todas las semanas interrogar como si fuera el examen. Entonces, es bien interesante porque si tú te fijas, ¿qué es lo que uno verdaderamente se lleva de ese examen? Tú cuando entras a la tribu, probablemente te vas a haber aprendido muchos contenidos que en un par de años puede que se te olviden, en parte. Pero lo que nunca se te olvida es la actitud y la resiliencia interna para ser capaz de pasar 10 meses estudiando algo y aprobarlo. Aparte que eso es súper satisfactorio. Yo también le digo a mis alumnos, y la semana pasada me pasaba que una alumna se me acercó. Yo hago clases en quinto año, segundo semestre, ahora me está tocando. Normalmente hago entre cuarto y quinto. Pero este semestre, que es segundo semestre, estoy haciendo quinto año, segundo semestre. Entonces se me acercó una alumna y me dijo, mire, profesor, estoy pasando por un momento difícil en la casa, he tenido ciertos problemas familiares, y uno de mis grandes miedos es cómo voy a sobrevivir emocionalmente el examen de grado. Que el próximo año voy a pasar sola durante 10 meses frente a unos cuadernos intentando memorizar. Entonces, ahí es donde uno les entrega distintas herramientas, como por ejemplo aprender a manejar la frustración, a manejar, por ejemplo, los peores escenarios, qué es lo peor que puede pasar. Y también a tomar distintas herramientas personales que después tú te las llevas para el resto de la vida. Y eso es muy bonito porque, por ejemplo, hoy, yo ya siendo abogado, hago clases, tengo algunas empresas y me dedico a distintos temas corporativos. También tengo como emprendimientos personales. Y, por ejemplo, trabajamos con ustedes haciendo podcasts y cosas por el estilo que son proyectos creativos, que son aparte. Pero si tú te fijas, tienen el desafío de ser capaz de malabarear mucho trabajo con un proyecto personal, que si tú lo miras desde afuera podría verse como otro trabajo. Es como si tuvieras dos pegas. ¿Y cómo haces eso? Con las habilidades que has ido adquiriendo a través de los años, por ejemplo en mi carrera, para poder ser capaz de estudiar un examen de grado que era increíblemente duro y sobrevivir en el camino. Entonces, otra cosa que te enseñan las leyes es, algunas veces, a ser bastante eficiente. Ser bastante bueno para manejar el tiempo, para aguantar largas jornadas y para no desanimarte en el camino. Porque digamos las cosas como son, no solo en derecho, en todas las carreras, la gente se desanima. A ti te ha pasado. Llevabas 2, 3 años estudiando algo, estabas contento y llegó un punto donde algo te dijo adentro, ¿sabéis qué? Esto parece que no es para mí. Y uno se asusta. Y uno dice, chuta, ¿estaré mal? ¿Estoy cometiendo un error? ¿Voy a desilusionar a mi familia? Ellos me han pagado la carrera todos estos años, nos endeudamos por esto. Chuta, ¿cómo me voy a salir? Entonces, si tú te fijas ahí, en la vida hay habilidades que no te las enseñan en la carrera de manera directa.
Sí. Te la enseñan de manera indirecta y que te sirven para todo. Claro. Y es bacán lo que decís, como esa analogía que haces con los ritos, porque yo también siento personalmente que en la sociedad moderna se están perdiendo cada vez más como ritos, como cosas que ciertas tribus antes hacían, lo que tú decías, como para cuando el joven cumple 16 años, cuando cumple 18 tiene que cazar esto, tiene que hacer esto, y que son cosas que quizá no necesariamente van a... eh, significan mucho, pero sí trascienden, como que sí te hacen más fuerte, resiliente. Y tomando en cuenta que tú también tenés varios alumnos y esta anécdota que nos contaba el otro día, que obviamente no decir el nombre, pero tú decías que había un alumno que se te acercó y te dijo que en quinto año, en cuarto año te dijo, Santiago, no sé si quiero seguir, y tú le diste un consejo. ¿Podías hablar un poco de eso? Mira, yo he visto muchas veces en mi vida, yo llevo ya unos 6, 7 años haciendo clases como profesor y me he enfrentado muchas veces a ese alumno que con el dolor de su alma está en quinto año y ya está totalmente convencido de que está en la carrera equivocada, que sabe que no vibra con esto, que sabe que no lo hace feliz, que no quiere ir a la universidad el día lunes, que lo único que quiere es que lleguen las vacaciones, que odia al profesor. Claro. Y yo diría que es súper genuino que gran parte de los estudiantes pasan por esto. Y ahí hay que saber distinguir. Hay veces que es un bajón emocional muy propio de un largo periodo de esfuerzo. Es normal que en algún minuto de la carrera sientas un desgaste. Es normal que cuando ya llevas 30 kilómetros corriendo de la maratón de 42, tengas un bajón energético. Sí. Eso es así. Va a pasar siempre. Porque aunque no lo queramos, todas las vidas en general tienen altos y bajos. Sí. Pero el tema está, y el gran desafío está en qué pasa con aquella persona que se dio cuenta en cuarto, quinto año, que esa no era su carrera y que su vocación, su llamado era otro. Y ahí lo bonito y lo que encuentro entretenido es decir, mira, estas cosas pasan y ahí requieres una cosa distinta, que es la valentía, uno, para darte cuenta que tus sueños cambiaron. Claro. Dos, para ojalá estar relativamente seguro de que esta nueva pasión es algo que tú quieres hacer. Claro. Y tres, lo que yo le decía a mis alumnos, mira, si bien está el miedo de perder los 4 o 5 años que ya recorriste, también recuerda que si es que sigues este camino, te quedan 40, 50 años más de vida laboral en eso que no quieres. Entonces, no hay nada de malo en cambiar tus sueños en cuarto o quinto año en la medida que estés seguro, en la medida que hayas hecho el proceso reflexivo de que esto no es solamente un bajón energético, sino que es más bien algo más profundo. Claro. Y tener la valentía de hacer ese cambio. Yo conozco, bueno, aquí mismo conozco 2 personas que yo estimo muchísimo y que hicieron vuelcos importantes en su vida. Iban hasta un cierto punto en la carrera y dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero hacer otra cosa. Y están haciendo un proyecto maravilloso. Entonces, lo que encuentro bonito es tener la capacidad de razonar y decir, voy a cambiar mis sueños. Y voy a cambiar mis sueños entendiendo de que el resto de mi vida no tiene por qué ser como la anterior. Entonces, esto se ha estudiado, esto se llama la falacia del costo hundido. Sí. Las personas tienen el susto de que cuando invirtieron en algo y se dan cuenta de que no es lo que ellos querían o o no era lo que esperaban, claro, tienen el miedo de decir, perdí algo. Tienen una aversión a perder. Pero el ejemplo típico es, ¿te ha pasado alguna vez que te sientas leyendo un libro de 400 páginas y a la página 30 te das cuenta que no te gusta el libro, claro, que es aburrido? Y ahí tienes 2 opciones. O terminas el libro o paras el libro y te cambias de libro y te vas a otro libro. Entonces yo creo que en la vida hay que aprender a hacer eso. Sí. Hay ciertos momentos donde tú tienes que decir, este libro no es para mí, cerrarlo y pasar al siguiente. Pasa desde las películas, un corte de pelo, y no se queda que te corten mal el pelo cuando te das cuenta que, ¿sabéis que los 5 minutos no me gusta cómo está quedando esto? Y yo creo que empieza a pasar esto que es muy humano, que es que uno se siente como con la obligación quizá, o como con mucha presión. Hablabas de la presión familiar, de los amigos, la presión de uno mismo,
por no cumplir las cosas que uno dice, ya, lo voy a cumplir. Y que siento que hay veces que está bien hacer cosas que no necesariamente te sientes muy cómodo haciendo, porque los resultados no siempre están de inmediato, sino que están en 5 años más, están en 10 años más. Pero es interesante como pensarlo, porque es difícil, es algo que tenemos que estar batallando como constantemente como humanos. Y está todo a tu alrededor conspira en contra tuyo. Sí. Si tú lo pensáis, ¿cuántas veces hemos visto estas personas que estudian y que la mayor razón por la cual lo están haciendo es porque están cumpliendo con las expectativas y los sueños de un padre, de una madre, que ellos querían que fueran tal cosa y la persona no vibra con eso? Y eso es así, claro. Pasa muy seguido. Lo importante es, ok, si bien tú no eres tus causas, tú no eres lo que te tocó, tú no eres tus padres, tú sí eres responsable de tus propias acciones y tus propias decisiones. Claro. Entonces, y esto va un poquito más allá, hay veces que la vida es muy injusta. Hay personas a las cuales se les mueren los papás cuando son jóvenes, hay personas que nacieron en situaciones de pobreza muy apremiante, hay gente que nace con privilegios. Sí. La vida es injusta, siempre ha sido así. Sí. El tema es que por mucho que tus circunstancias no son tu culpa, tú sí eres responsable de lo que haces con tus circunstancias. Y esto es súper importante porque en la vida muchas veces pasa que lo que te rodea como que le da una forma a quien tú eres. Claro. Pero si tú eres capaz de tomar esa vida que te rodea y moldearla de una determinada manera, de aceptarla de una determinada manera, de trabajarla de una determinada manera, eres capaz de literalmente encauzar la vida hacia donde tú quieres. Y esto es importante porque, nuevamente, a dos personas les puede pasar exactamente lo mismo. Y una persona puede verse absolutamente devastada y la otra no. Porque al final del día, si es que no trabajas la forma en que tú internamente procesas los estímulos externos, nunca vas a ser capaz de ser dueño de tu propia vida. Al final del día hay una frase que me encanta, creo que es un proverbio africano que dice que si no hay enemigo interno, no hay ningún enemigo externo que te pueda dañar. Entonces, está todo adentro muchas veces. No estoy diciendo que lo de afuera no exista, claro, pero estoy diciendo que la forma en que procesas lo de afuera es fundamental. Siento que es lo más difícil y por eso vemos pocos casos de esa persona que logra vencer la adversidad. Muchas veces son individuos, son pocos los casos, o sea, generalmente la gente no logra vencer esa adversidad y se queda como en el camino más cómodo. Y también yo creo que es por algo que ahora el internet y ahora desde los podcasts, desde todo, la gente se está dando cuenta que uno puede aprender cosas que ellos no han experimentado, pero gente que tiene más experiencia las comparte. Y yo creo que también eso es fundamental porque una persona que se cae muchas veces y ahora tiene 50, 60 años y escribe al respecto, quizá esas enseñanzas, como que tú no tienes que necesariamente cometer los mismos errores que esa persona cometió. Y pasando también a otro tema de que tú tienes un podcast con Pedro que analizan libros y se sientan y podríamos hablar un poco de eso también, como cómo inicia ese proceso de Elemental. Yo te diría que acá hay una cosa que es súper fascinante, que es que, como tú acabas de decir, el aprendizaje no tiene que ser necesariamente propio. Déjame darte un ejemplo. Tradicionalmente, nosotros hemos aprendido que cuando uno va al colegio, uno va a la universidad, uno tiene que ir aprendiendo las cosas por uno mismo. Y muchas veces la gente dice, mira, es que tú no lo sabes hasta que te pasa. Sí. Y que hasta que no lo pruebes, no vas a saber o aprender sobre esto. Entonces te dice, mira, prueba esto, prueba esto, prueba esto. Y eso hasta cierto punto es cierto. Pero también hay una forma de aprender que se llama el aprendizaje vicario, que es el aprendizaje a través de los ojos de otro. Y que en palabras sencillas es, no tienes por qué sufrir el mismo dolor que un tercero para aprender sobre ese dolor. No tienes por qué probar una droga muy dura para saber que te va a hacer mal. No tienes por qué pasar por un divorcio muy difícil para saber que eso te va a costar si te llega a ocurrir. Entonces, nosotros hemos aprendido, y por eso iniciamos un poco nuestro proyecto, hemos aprendido que
a través de los ojos y las experiencias de otros, nosotros podemos enriquecer nuestras propias vidas y podemos compartirle a ustedes que nos están escuchando esos aprendizajes. Tú sí puedes, en un TikTok de 20 segundos, en un reel en Instagram, aprender una lección valiosa de un tercero que pasó por algo. Y eso es una cosa que tenés que aprender desde muy joven. No tienes por qué cometer tú el error para evitarlo. Entonces, ese desafío es lo que nos ha llevado a decir, ok, ¿dónde encontramos esos aprendizajes? Y aunque ustedes no lo crean, hay todo un mundo gigantesco de literatura que se llama literatura de no ficción, donde puedes aprender cosas que te enseña un tercero. Claro. Y pueden ser cosas desde muy concretas, desde un aprendizaje de arquitectura, de medicina, a cosas más abstractas, cómo sobrellevar una muerte, cómo sobrellevar una enfermedad, cómo ser más productivo, cómo invertir mejor. Son cosas con las cuales tú no tienes por qué caerte y que te pueden llevar hacia un aprendizaje. Entonces, ese tipo de desafíos son los que encuentro bonitos y los que te llevan a crear proyectos como el que están haciendo ustedes. Por ejemplo, yo una de las cosas que más me gusta de Conexión Creativa es que ustedes literalmente traen a personas que muestren su experiencia y todos los que los estamos mirando podemos aprender de esa experiencia creativa sin tener que necesariamente haberlo hecho. Claro. Y eso es muy valioso. Ese es un tipo de contenido que tenemos que crear más, que tiene que haber más en internet. Es importante que haya gente que esté preocupada de compartir y educar aprendizajes y que no sean necesariamente materia. No tienen por qué ser materia de clases. Sí. ¿Se entiende? Entonces, eso es un poco lo que nos llevó a nosotros a hacer el proyecto y un poco por qué los trajimos a ustedes, digamos, para que nos ayudaran en ese aprendizaje. Porque, nuevamente, también hay que reconocer las limitaciones. Una de las grandes limitaciones que teníamos nosotros y que tengo yo personalmente en materia de educación es cómo traducir el contenido que yo hago en un medio que es el digital, particularmente las redes sociales. Claro. Yo no tengo esa habilidad, me cuesta mucho y es por eso que tú, JP, y Juan Pablo, que está por aquí cerca, nos han ayudado y han sido súper valiosos con nosotros, porque ustedes saben y conocen el lenguaje. Entonces nosotros en este caso hemos estado proveyendo, y yo particularmente he estado proveyendo los aprendizajes que he ido sacando y ustedes nos han ayudado a paquetizarlo. Entonces también hay una habilidad que yo encuentro que tú tienes que es muy buena, que es que tú tienes una habilidad que es entretenida, que es cómo tomar el contenido, curarlo, es decir, elegirlo y presentarlo de una manera atractiva. Claro. Entonces, una de las cosas que yo estoy más agradecido es que ustedes han sido capaces de hacer eso. Nosotros, yo por ejemplo, universidad, una de las cosas que más me encanta es cómo le brillan los ojos a la gente cuando tú les explicas algo. Y eso estamos logrando hacerlo con ustedes. Y eso me llena de gratitud para los dos caballeros aquí presentes. Gente te ha conocido en la calle. La gente me ha saludado en la calle por primera vez en mi vida. He llegado así al pequeño brillos de fama. Ya no eres conocido como abogado, eres conocido como TikToker. No, vamos a llegar a ese punto. Oye, Santiago, con todos estos libros que has leído y de distintos ámbitos, hay un ámbito que es como el de la productividad. ¿Qué cosas has leído que te han servido en tu vida para ser más productivo y específicamente para poder tener más, porque tú dices que uno de los desafíos más importantes de un abogado es como el tiempo. Te requiere mucho tiempo esta profesión, desde la universidad hasta la vida profesional misma. Claro, entonces, ¿de qué forma y cuáles han sido esas enseñanzas que has tenido en el camino? ¿Has aprendido a compatibilizar tu vida con tus relaciones personales, tus amigos, proyectos personales también? Yo diría que la productividad hay que entenderla de manera positiva. Ser productivo no sirve para nada si no estás avanzando tus sueños, tus metas, las cosas que quieres hacer. Claro. Por lo tanto, ser súper productivo para leer mails y responderlos solamente sirve en la medida de que eso disponibilice tiempo para que tú hagas avanzar los proyectos que tú consideras importantes. Entonces, la productividad tiene que partir desde hacia a qué tipo de persona te quieres convertir y qué quieres hacer. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces he optado por distintas técnicas de productividad para generarme tiempo disponible para yo poder hacer proyectos de tipo social. Entonces, yo literalmente desde hace muchos años, más de 10, 15 años atrás, he estado involucrado en cosas relacionadas con apoyo al prójimo. Pero esas cosas son tiempo.
Entonces, para yo poder hacer eso, para yo poder ayudar al prójimo, he Claro. tenido que, en mi mundo profesional, ser capaz de ser muy ordenado, ser muy metódico, estar dispuesto a poner las horas extra cuando corresponden y a fijar los límites que haya que fijar. Entonces, la productividad tiene que partir desde el fin, tiene que partir de por qué quieres ser productivo. Ya, te cacho. Después, tienes que aprender técnicas y herramientas, porque una cosa es lo abstracto, yo quiero ser un buen abogado y servir a mis clientes, y por el otro lado, quiero ayudar no sé, al prójimo a través de la educación, perfecto, son tus fines, muy abstracto, muy bonito, pero necesitas herramientas, necesitas literalmente una buena aplicación de gestión de nota, una buena aplicación de gestión de tarea, tienes que saber usar bien un calendario. Pongámonos específicos porque creo que a la gente igual le sirve saber eso. ¿Cuál es esa aplicación de bloc de notas que quizá personalmente tú ocupas? ¿Cuál es esos métodos como específicos que tú dices, esa herramienta? Entonces, por ejemplo, yo diría que un buen gestor de productividad tiene que ver con tener un buen calendario. Por ejemplo, yo uso el Google Calendar, es así de sencillo, pero saber usarlo. Saber usar un calendario tiene que ver con que tú solamente escribes cosas que tienen inicio y fin temporal. Si son tareas abstractas, redactar un contrato, no van al calendario. Lo que sí va, por ejemplo, es un bloque de tiempo fijado para redactar. Eso sí. Solo pones bloques de tiempo, cosas que inician y cosas que terminen a determinadas horas. Ahí van. Las tareas, en general, el cerebro humano está hecho para crear ideas, no necesariamente para almacenarlas. ¿Y qué quiero decir con eso? Todos nosotros tenemos muchas tareas por cumplir en la semana. Muchas cosas que tienes que ponerles un check. Pero esas cosas, si tú las almacenas exclusivamente en tu cabeza, en tu memoria, te generan el problema de que las estás repasando constantemente para que no se te olviden. Sí, ansiedad. Y eso se transforma directamente en ansiedad y lo empiezas a pasar mal. Por lo tanto, las tareas siempre tienen que quedar en un soporte externo. Hay varias aplicaciones. Tú puedes usar aplicaciones como Notion, puedes usar las aplicaciones del propio celular, incluso la aplicación de notas del celular puede ser. Hay otras que se llaman Todoist. Y hay otra serie gigante de aplicaciones de almacenar tareas. Lo importante es que las saques de tu cabeza y las pongas por escrito. Puede ser un cuaderno, no tiene por qué ser una cuestión digital, puede ser un cuaderno. Pero el punto es sacarlas y tener un sistema en el cual confíes tú mismo. Porque si tú no crees que todas tus tareas están ahí, vas a recordarlas, vas a hacer el ejercicio. Entonces, esas tareas se escriben de una manera estratégica. Tú no escribes contrato, tú no escribes acuerdo, tú no escribes video para las redes sociales, tú no escribes, no sé, presupuesto. Tú escribes una acción con un resultado concreto. Redactar correo donde se adjunte contrato. Escribir el balance en las partidas 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque si tú pones la acción antes del resultado, la tarea se vuelve concreta. ¿Cuántas veces te ha pasado que en tu lista de tareas tienes cosas abstractas como familia, pasear perro? Chuta, son tan abstractas que no sabes cuándo, cómo, dónde. Y eso dificulta el hacerlas. Entonces, es mucho más probable que una tarea efectiva sea pasear a mi perrito a las 7 de la tarde hoy día a pasear perro. Porque literalmente la forma en que lo escribiste te llevó a hacerlo. Claro. Entonces, siempre antecedes la acción. También otra cosa que es importante, tanto las acciones como los calendarios, es el repositorio de recursos o notas. ¿Dónde vas guardando las ideas? ¿Dónde vas guardando esas cosas que te van a servir para resolver la tarea? Concretamente, por ejemplo, tú eres un estudiante universitario, quieres dar una prueba el día viernes. Entonces la tarea es estudiar el día martes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Pero, ¿qué vas a estudiar? Y ahí vienen tus apuntes, tus lecturas, tus esquemas, tus videos, etc. Sí. Entonces,
esas cosas tienen que quedar almacenadas, ojalá, en algún lugar que sea de fácil tomar, acceso rápido. Y hoy en día, digamos las cosas como son. Ojalá que sean digitales, porque si bien escribir algo físico ayuda a la memoria y cosas muy positivas que hay con la escritura física, para efectos del almacenaje básico, el tener algo digital lo hace mucho más fácil de ubicar. Entonces, a mí me gusta sugerirle a mis alumnos que el primer apunte que ellos diseñen, el que están tomando mientras están estudiando, mientras está el profesor hablando, sea ojalá digital. Y que después, cuando lo están estudiando propiamente tal y lo están procesando, lo están metiendo en su cabeza, ahí efectivamente es súper positivo pasarlo a mano. Porque las cosas a mano, los resúmenes a mano, las cosas tienen un sentimiento distinto, tienen un feeling distinto. Yo te miro y te veo con un cuaderno porque la sensación que te das es distinta y las habilidades son distintas. El movimiento de la mano es distinto al tecleo. Por lo tanto, estás estimulando otra parte de tu cerebro que forma recuerdos distintos. Entonces, si tú tienes en dos soportes distintos el mismo recuerdo, es más probable que lo puedas literalmente recordar en el futuro. Tú te vas a saber mucho mejor un contenido para una prueba, por ejemplo, si lo escribiste en un computador, lo escribiste a mano y lo dijiste oralmente, lo recitaste. Es muy probable que si tú le explicaste a un amigo, haya otro nivel más allá de aprendizaje. Por lo tanto, el soporte es importante, pero también hay que entender que hay ciertas cosas que van en distintos soportes. Y hay que agradecer que hoy en día la tecnología te permite, por ejemplo, con los iPads nuevos, los lápices son casi como un cuaderno. Es increíble. Son bastante... especialmente he visto funciones que uno dice, oye, estamos en el futuro, literalmente. Como, tenemos algo que puede crear muchas cosas, puede acceder al internet. Santiago, preguntándote, porque también quiero saber esta parte de tu vida, que es más la parte quizá inversionista, personalmente. ¿Cómo partiste primero con las inversiones? ¿Qué te llamó? Y también ahora, ¿cuál es tu filosofía para invertir? Ya. Mira, si bien yo soy un abogado que me dedico a los negocios y a los fondos de inversión, yo también tuve un desarrollo, un camino en el mundo de las inversiones. Yo partí, yo diría ya unos 10, 12 años atrás, con los primeros intentos de invertir que fueron desastrosos. O sea, errores garrafales. Yo me acuerdo la primera vez que invertí de haber perdido un 30, 40% de lo que invertí en los primeros 2 meses, caí en pánico y vendí. Y consolidé la pérdida. Entonces, ahí fui aprendiendo toda una serie de cosas que me han llevado a la filosofía de inversión que tengo hoy en día. Porque todos, sobre todo cuando estamos partiendo, tenemos el primer gran desafío es partir. Sí. Porque el gran miedo que tenemos es, yo ahorré este dinero y si lo invierto lo puedo perder. Claro. El tema es que si es que tú no sobrepasas ese miedo, nunca jamás vas a poder ver los beneficios y las cosas buenas de la inversión. Entonces, lo primero que hice fue intentar y atreverme. Claro. Y ese intentar y atreverme fue cometer errores. Por ejemplo, primer error que cometí. Yo me dejé llevar por lo que me decían otras personas sin realmente pensar o cuestionar el consejo que me estaban dando. Hay muchas veces que hay muchas personas en el mundo de las inversiones que te ofrecen cosas que en realidad son para su beneficio propio más que para el tuyo. Te daré un ejemplo muy concreto. ¿Cuántas veces se te ha acercado alguien ofreciéndote un fondo mutuo, una propiedad de inversión? Y tú los miras y dices, perfecto, puede ser una muy buena oportunidad. Pero la persona que me está dando este consejo, ¿gana algo si yo tomo este consejo? Y lamentablemente, no lo digo que siempre, pero lamentablemente algunas veces pasa que hay personas que están más preocupadas de ganar su comisión que de realmente ayudarte. Entonces, yo tuve que aprender, que me pasaba a veces con algunos bancos grandes, que te hacían recomendaciones de inversión que estaban más llevadas a que tú hicieras compras y ventas y ellos pudieran ganar la comisión, que a que realmente te volvieras rico en el largo plazo. Claro. Entonces, ese es uno de los primeros aprendizajes, ser crítico de dónde viene el consejo. Segundo, aprender efectivamente a invertir. Tú tienes que hacer un proceso de aprendizaje como en cualquier cosa, donde tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que meterte a cursos, tienes que escuchar podcasts, tienes que ver videos, tienes que aprender. Claro, sí. Como toda la vida,
Nadie nació sabiendo cómo hacer una simultánea o qué es un derivado financiero desde que el nacimiento. Eso no existe. Entonces, como toda la vida, si tú quieres ser un buen ingeniero, tienes que estudiar. Si tú quieres ser un buen médico, tienes que estudiar. Si tú quieres ser un buen inversionista, tienes que estudiar. Entonces, habiendo dicho eso, Sí. fui avanzando un poco y me di cuenta que el dinero no es ni bueno ni malo. No tiene un color. Tú puedes usar el dinero para cosas malas, puedes usarla para el terrorismo, trata de blancas, narcotráfico, o para cosas buenas, para fundaciones, para emprendimiento, para proyectos sociales. El dinero no tiene un color, no sirve, es simplemente un medio. A ti el dinero literalmente te sirve para comprar cosas, bienes, servicios, te sirve literalmente para intercambiar. Entonces lo puedes usar para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, si el dinero en sí mismo no tiene una moral, no tiene un color, ¿para qué lo quiero usar yo? Entonces, tienes que partir como inversionista pensando, ¿por qué quiero invertir? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué me gustaría hacer a mí si el dinero no fuera un tema? Si es que yo obtuviese un segundo ingreso, ¿en qué lo invertiría? Entonces, partes por eso. Partes literalmente, tu filosofía de inversión tiene que partir por dónde quieres llegar, cuál es la vida que quieres construir. Una vez que tienes eso, tienes que tener ciertos pilares de inversión. Tienes que tener una especie como de filosofía personal. ¿Voy a ser una persona que va a estar activamente invirtiendo o voy a ser una persona que va a estar pasivamente invirtiendo? ¿Voy a ser una persona que está constantemente metida en el tema o voy a ser una persona que voy a estar dispuesta, voy a ser una persona que voy a estar dispuesta a sacrificar un poco de mi rentabilidad a cambio de que alguien me ayude? Claro. Entonces, voy a ser una persona que, ¿cómo va a reaccionar ante las inversiones? Por ejemplo, tú, que eres joven todavía, feliz, y tienes muchos años por delante, probablemente, si todo sale bien, tienes que literalmente decir y tomar una decisión, decir, ¿cuántos años quiero estar invirtiendo y para qué quiero estar invirtiendo? Entonces, tú, literalmente, a lo largo de tu vida, vas a ir variando tu forma de enfrentarte al dinero. Claro. Es muy fácil. Tú ahora que tienes 20 y tantos años, probablemente puedes sufrir una pérdida de dinero, es decir, que tus inversiones bajan un 10, 20, 30%, y aún así seguir trabajando en otras cosas, ahorrando, y sin tantos miedos, sin tantas preocupaciones. Pero cuando tengas, no sé, 10, 20 años más y si, por ejemplo, se te ocurre tener un hijo, Claro. tener esa pérdida de un 20, 30% te puede asustar. Chuta, puede hipotecar el futuro de la educación de mis hijos, etc. Y es divertido porque va a volver a cambiar. Cuando tú crezcas y aún más seas aún mayor y tus hijos ya hayan salido de la universidad, tú vas a decir, oye, mira, parece que ahora puedo sufrir una pérdida y no me pasa nada porque no hay gente que dependa de mí. Claro. Entonces, la forma en que tú te acercas al dinero y tu perfil de riesgo es mutable, va a ir cambiando a medida que tú vayas avanzando con los años. Entonces tú tienes que ir aprendiendo a cuánto riesgo quieres aceptar hoy y a cuánto estás dispuesto a sufrir hoy. Claro. Porque uno de los aprendizajes importantes en el mundo de las inversiones es que se sufre. Hay muchos momentos que se sufre. Ahora, como yo te decía, el dinero es una cosa que sirve para comprar bienes y servicios. Y eso significa que literalmente sirve para comprar la vida que quieres vivir hoy. Entonces, uno de los grandes problemas de la inversión que yo siento que la gente todavía no ha aprendido es lo que yo denomino el problema de la dieta. Imagínate el siguiente problema. Imagínate que yo te dijera que existe una dieta maravillosa, perfecta, que si tú la sigues al pie de la letra, tú vas a estar perfectamente fit, perfectamente saludable, se te van a ver los músculos marcados, te vas a ver incluso más alto, una cuestión maravillosa. Pero tiene un solo problema. ¿Qué pasaría si yo te digo que esa dieta tú la tienes que seguir al pie de la letra sin salirte ni una sola vez durante 5 años y no vas a ver ningún resultado hasta el 5.º año? Al 5.º año y un día vas a tener el cuerpo perfecto, pero el 4.º año, último día, no vas a ver ningún cambio. ¿Harías esa dieta? Creo que no. No la haría. Probablemente no lo harías, ¿no es cierto? No llama la atención. Porque te desanimarías, te generaría un sentimiento de cansancio, como no ves resultados, te generarían ganas de comer otras cosas. Y pasa lo mismo con el dinero. Cuando tú empiezas a invertir, a ti te dicen que tú tienes que invertir para el súper largo plazo, ojalá para la jubilación,
Pero el problema que tiene eso es que es lo mismo que una dieta. Tú no ves resultados de tu esfuerzo y de tu inversión hasta muchos años más allá. Por lo tanto, yo sugiero hacer una cosa que es bastante contraintuitiva, que es, hay muchas veces que te conviene, a pesar de que perjudica tus resultados financieros, es peor, pero hay veces que te conviene tomar un poco de lo que has ido ahorrando e invirtiendo y usarlo, ojalá todos los años, en algo que te guste, para que el camino hacia ese estar más saludable en 5, 6, 7 años más con tu dieta se mantenga. Claro. Porque de lo contrario te vas a desilusionar, no vas a querer seguir, te va a dar ganas de no seguir invirtiendo y ahorrando. Porque el ejemplo en Chile, los APB, tú inviertes y de repente te das cuenta que llevas 10 años y no has visto ninguna consecuencia de ese esfuerzo. Eso los ve hasta la jubilación, ¿cierto? Son hasta la jubilación. La gente termina de desertar de esos programas porque no ve resultados. Entonces, una de las cosas que yo tal vez me diferencio un poco de la otra gente que habla de finanzas personales es que te digo, tú tienes que vivir tu dinero en el camino. Porque el dinero tiene distintos usos a lo largo de tu vida. Y eso es importante reconocerlo. Tú no eres capaz de aprovechar de la misma forma el dinero en distintas etapas de tu vida. El ejemplo perfecto es, si tú eres joven, tienes 25 años, hiciste tus primeros 2, 3 años de trabajo, por favor, toma ese dinero y si quieres irte a viajar con unos amigos y hacer un mochileo, en algún lado de llevar tu mochila y en algún lado de Latinoamérica, por ejemplo, hazlo. Claro. Porque yo te juro que no vas a tener ni las energías ni las ganas de hacer eso cuando tengas 60 años. Entonces, no esperes muy, muy lejos a vivir tu dinero, pero tampoco olvides que cuando seas viejo vas a tener unas dificultades que hoy no tienes. El problema inverso es que cuando, por ejemplo, tienes 65 años, y yo lo he visto muchas veces, tienes más dificultades para encontrar trabajo. Porque la gente no quiere contratar a alguien que puede reemplazarlo a alguien mucho más joven y barato. Claro. La gente no quiere hoy en día contratar a alguien que, si bien tiene mucha sabiduría, por ejemplo, está más atrás en la tecnología. Entonces, tú tienes que aprender a reconocer que hay distintas etapas de la vida y el dinero se puede usar de distintas formas en distintas etapas de la vida. Y, por ejemplo, es una muy buena idea gastar tu dinero cuando tienes 65 años en un rico crucero con tu familia y cuando tienes 25 en ir a mochilear a Machu Picchu. ¿Se entiende? Entonces, el dinero tienes que vivirlo en el camino, tienes que usarlo. Pero obviamente siempre teniendo presente que tienes que ayudarte a ti mismo del futuro. Porque van a venir dificultades que hoy no tienes y que van a existir. Y esto sabéis que tiene una razón neurológica, y esto es súper interesante. Hay unos estudios de una universidad norteamericana muy entretenidos que dicen que literalmente le ponían unos electrodos en el cerebro de unas personas y le hacían ciertas preguntas. Entonces, por ejemplo, le decían, mira, me gustaría que me hables de ti mismo. ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Dónde estudias? Etcétera, etcétera. Y se le prendía un cierto lado del cerebro, ¿ya? Entonces, cuando hablaba de sí mismo, se le prendía un lado. Y después le decían, por favor, me gustaría que hablaras de tu mejor amigo o de un familiar, etcétera. Y se le prendía otro lado del cerebro. Es decir, en tu cerebro hay un lado para hablar o pensar en ti mismo y hay otro lado para hablar y pensar en un prójimo, en otro, ¿ya? Entonces, lo entretenido es que cuando les empezaron a preguntar a estas personas sobre sí mismas en la vejez, es decir, oye, cuéntame qué te gustaría hacer cuando tengas 65 años, qué te gustaría estar haciendo, en vez de prenderse el lado del cerebro de uno mismo, se les prendía el lado del cerebro de un prójimo. Y esto es súper interesante porque te está diciendo que en tu cerebro tú te ves a ti mismo del futuro como un tercero. Por lo tanto, cuando tú tienes que hacer cosas como ahorrar e invertir para tu vejez, tu cerebro te está haciendo un pequeño engaño y te está diciendo, tú estás ahorrando y entregándole tu dinero a un otro, no a ti mismo. Por lo tanto, literalmente no te dan muchas ganas de ahorrar, no te dan muchas ganas de invertir en largo plazo, porque estás creyendo en tu cerebro, muy en el profundo ser tuyo, de que estás ayudando a un tercero. Entonces, estos estudios, para intentar romper un poco esta diferencia que hay en nuestra mente, decían, mira, vamos a hacer un experimento. Y esto, de hecho, se puso bien de moda hace un par de años atrás.
ponían una fotografía de la persona y utilizaban yo creo que tú lo has visto, estas aplicaciones de celular Sí. que envejecen. Sí. Pero el truco era en que mostraban 2 o 3 etapas de envejecimiento. Ya. Entonces la persona se veía a sí misma actualmente y veía cómo iba envejeciendo a poquitito. Y ahí le preguntaban sobre invertir para la jubilación. Y ahí, después de haber visto el proceso, se les prendía al lado de uno mismo. Claro. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un desafío personal, único, de entender que el invertir para el futuro es ayudarte a ti mismo. A pesar de que como visceralmente uno no lo siente. Entonces, cuando inviertas, invierte para el hoy y para el mañana. Tú tienes que crear una inversión para vivir buenas vacaciones. Eso es importante, es una meta para la inversión. Pero al mismo tiempo, tienes que crear un flujo de ingresos para tu vejez. Claro. Y aquí no puedes depender del Estado o de un tercero que lo hagan. No sabemos qué va a pasar en 50, 60 años más cuando tú te jubiles. Por lo tanto, haz tú el trabajo de decir cómo me voy a proteger a mí mismo. ¿Cómo voy a tener, por ejemplo, un inmueble arrendado para que sea como una jubilación? ¿O cómo voy a crear un portafolio de acciones, etcétera? Entonces, mira qué bonito cómo la filosofía de inversión no es una cuestión, si te fijas, como financiera. Si te acabas de dar cuenta, yo todo lo que te he conversado de cuál es mi filosofía de inversión es una cuestión personal humana. De quién quiero ser, a dónde quiero llegar, cuáles son mis metas actuales y futuras y cómo construyo las herramientas para eso. Porque la gente olvida y cree que el dinero es una cuestión de matemática, cuando en realidad hay gente multimillonaria que no sabe sumar y hay gente muy pobre que son expertos en matemáticas. Por lo tanto, no, la riqueza no tiene que ver con cuánta matemática sabes o qué tan bueno para los números eres, sino que tiene que ver con ciertas actitudes personales, aptitudes humanas que no necesariamente te enseñan y lamentablemente no te enseñan en el colegio. Muy interesante lo que dice. Y tomando en cuenta eso, quería tocar el tema de generar riqueza. Porque el otro día leyendo, un inversor bien famoso hablaba acerca de la diversificación. Y hablaba de cómo la diversificación ayuda a mantener la riqueza. Y que es muy importante estar muy diversificado a los 60, a los 50, a los 40 años. Pero para generar riqueza es muy mala. Y que él decía que prefiere apostar y que claro, o sea, grandes riesgos también tienen grandes retornos, pero él también hablaba de que hay formas de manejar esos riesgos, como cortarlos, por así decirlo, y tener igual, aún así, retornos altos. ¿Podría hablarnos un poco de ese concepto de generar riqueza y cómo ha sido eso? Mira, la generación de riqueza es una cosa súper entretenida que tiene millones de variables, pero una de esas es la diversificación, lo que tú acabas de decir, que es interesante estudiarla, porque pasa una cosa bien extraña. Cuando uno no tiene dinero y quiere ser rico, claro, uno tiene que hacer una serie de cosas que, por ejemplo, son trabajar muy fuerte, emprender, invertir en algo muy concreto. Son actitudes que están muy llevadas a hacer cosas que tal vez pueden ser un poquito más riesgosas y muchas veces no están muy diversificadas. Muchas personas se vuelven ricas, por ejemplo, a través de crear una empresa. Pusieron todos sus esfuerzos en una cosa o en trabajar mucho en una determinada cosa. Pusieron todos sus esfuerzos en una sola cosa. Y esa habilidad de tomar todo, arriesgar en una cosa que te hace rico, es distinta a la habilidad de mantenerse rico. claro. Porque muchas veces pasa que esa persona que estaba acostumbrada, por ejemplo, a fundar empresas, a arriesgar todo su patrimonio, hipotecar su casa en un emprendimiento, esa misma persona que logró ser rica a través de eso, termina perdiendo todo porque nuevamente arriesgó todo, hipotecó su casa en un nuevo emprendimiento que les fue mal. Entonces, es divertido porque yo trabajo con mucha gente de muchos recursos. Yo he tenido clientes de mucha riqueza y he visto varios casos de personas que subieron muy fuerte y que cayeron muy fuerte también por lo mismo. Entonces, la habilidad de generar riqueza y de mantener riqueza son distintas y son muchas veces hasta contradictorias. Porque para mantenerte rico, ojalá no apuestes todo en una sola cosa. Ojalá diversifícate mucho. Ojalá minimiza al máximo tu riesgo.
Entonces son dos habilidades muy distintas, casi contradictorias entre crear riqueza y mantenerte rico. Y para crear riqueza hay que hacer una cosa que yo diría que es bien contraintuitiva, pero invertir no es el primer paso. Y eso probablemente no te lo van a decir toda la gente que habla de recursos, cosas financieras y de inversión. Porque en estricto rigor, piénsalo así. Imagínate que tú eres un estudiante y tienes 10.000 pesos para invertir. 10.000 pesos para los que están fuera de Chile es algo así como $10. Ahora Ya. son 10, claro, $10. Más Sí, o menos. Más fácil. Entonces, imagínense que tienen $10, 10.000 pesos, y quieren invertir. Ah, perfecto. Tú haces tu primera inversión y logras una rentabilidad espectacular. Ganaste un 20% en el año. 10.000 pesos por una rentabilidad de 20% son 2.000 pesos. Claro. Es decir, ganaste muy, muy, muy poquito. Si esa misma persona trabaja un fin de semana en una cafetería, gana, no sé, 50.000 pesos. Esa misma persona ganó 5 veces todo lo ahorrado y sin considerar, bueno, esos 2.000 pesos adicionales que ganó con la inversión. Por lo tanto, el primer paso para hacerte rico partiendo desde cero no es la inversión, es el ahorro. Es partir por generar riqueza. Y esa riqueza viene normalmente del trabajo y el esfuerzo personal. Ya sea en un trabajo propiamente tal, en un emprendimiento, en la creación artística, no importa. Pero tienes que generar dinero a través de un esfuerzo personal. Una vez que generes ese dinero, efectivamente viene el segundo paso, que es aprender a invertirlo, que es otro paso que no tiene por qué ser perfecto al principio. Tú partes ahorrando pequeñas cantidades a medida que vas aumentando tu patrimonio y vas cometiendo errores, teniendo aciertos, pero lo importante es que aprendas a tomar pedazos de ese ahorro e invertirlo. Una vez que empiezas a crecer, es como una bolita de nieve. La bolita de nieve va a empezar a crecer cada vez más. Sí. Y con los años, con 5, 10, 15 años, tu bolita de nieve que estuvo ahorrándose y luego invirtiéndose, va a empezar a pasar que la inversión toma fuerza. Porque a diferencia de cuando tenías 10.000 pesos, $10, y un 20% te daba 2.000 pesos, $2, cuando tienes $1.000.000 y ganas un 20%, ganaste $200.000. Es decir, literalmente ganaste tanto dinero que aunque trabajaras todo el año, no lo lograrías ahorrar. Entonces, la potencia al principio de una persona joven tiene que estar en dos cosas. En aprender a ahorrar y aprender, cayéndose y cometiendo errores en el camino, a invertir, pero hacerse el hábito. Ese es el primer detalle para la riqueza, el hábito del ahorro y la inversión. Y para hacerte muy rico, tienes que tener la segunda patita, que es dejar que el tiempo pase y que la bolita de nieve crezca y que tus inversiones eventualmente están bien diseñadas a través de tu proceso de aprendizaje para que lo que generan tus inversiones sea tanto o más potente que tu ahorro. Claro. Y en ese camino, ese ahorro y esa inversión, tienes que vivirlo. Tienes que, aunque perjudique tu dinero, aunque no sea lo óptimo financieramente, tienes que tomar todos los años un pedacito de eso que has ahorrado y has invertido y usarlo. Ándate de vacaciones, cómprate el computador que quieres comprarte, haz lo que quieras, sal al concierto con tus amigos, úsalo. Porque si no, el hábito del ahorro y la inversión no lo vas a poder mantener hasta que la bolita de nieve crezca. Entonces, el proceso de enriquecimiento es así de sencillo. Ahorro, aprendizaje del hábito de la inversión, vivir el dinero y esperar. También yo agregaría esto que es como hacerse más valioso. El salario mínimo quizá pueden ser $10, pero si uno, por ejemplo, ahorra 2-3 meses, se capacita en algo específico, hay profesiones que un curso, 2, 3, 4 cursos te pueden llevar a tener una profesión que el salario mínimo sea $25, sea $50. Entonces tú por adquirir ciertas habilidades, uno se va haciendo más valioso para la sociedad. Entonces, esos 10.000 pesos quizá no vale la pena ponerlos en el S&P 500. Vale mejor la pena invertirlo en uno mismo, tener una habilidad mejor, como uno verse como
como el proyecto, por así decirlo. No sé cómo... Que yo te diría que ahí tocaste un buen punto. La inversión no necesariamente tiene que ser en activos financieros. Puede ser en ti. Puede ser en ti mismo. Y eso es entretenido porque en la vida nadie te va a regalar dinero. La única razón por la cual la gente te va a dar dinero es porque ve algo valioso en lo que tú estás entregando. Claro. Ya sea tu trabajo, ya sea tu contenido digital, ya sea tu arte, da lo mismo. Pero la única razón por la cual alguien va a estar dispuesto a sacrificar su propio dinero es porque ellos sienten que tú les das algo a cambio. Por lo tanto, efectivamente, si tú quieres ser más rico, también tienes que invertir en volverte más valioso. Tienes que aprender más, tienes que capacitarte más, tienes que escuchar podcasts, tienes que leer libros, ver videos. Tienes que hacerlo. Porque al final del día, ¿sabes lo que pasa? Como que la gente muchas veces no se da cuenta de su propio potencial y pasan cosas muy tristes. Una de las cosas que yo encuentro más triste es que he visto mucha gente que lamentablemente no se han dado cuenta de lo valiosas que son y que literalmente mueren a los 25, 26 años y se demoran en ser enterrados 40, 50 años más. Y son verdaderos zombies durante toda su vida adulta porque uno, no saben el potencial que tienen y dos, como no creen en ese potencial, no lo explotan. Yo creo genuinamente que todas las personas tienen algo valioso ahí en lo profundo de ellos que se puede sacar a la luz y que el prójimo lo va a ver. Entonces, rodéate de personas que si tú mismo no lo ves, lo ven por ti. Rodéate de personas que te empujen a hacer más. Rodéate de personas que te desafíen. Rodéate de personas que te digan: tú eres una persona valiosa y puedes ser más. O sea, yo se los he dicho a ustedes mismos. Yo creo que ustedes tienen un valor muy potente que se está puliendo y que va a terminar llegando muy lejos si lo siguen haciendo crecer. Y eso es maravilloso, porque muchas veces que tú mismo no lo ves. Porque lamentablemente, muchas veces, para que tú te des cuenta de que hay algo valioso en ti, necesitas un mentor, un tercero, un amigo que te mire y te diga: me gustó lo que hiciste. Que te valide. Y ese proceso se demora. Hay veces que te demoras años. Hay muchas personas, y esto es una de las cosas más lamentables que pasan en nuestro país, que pasan toda su vida escolar sin que nadie crea en ellos. Sí, una cosa que a mí me choca profundamente. Cuando estaba en la universidad, yo tenía una fundación donde ayudábamos a gente de escasos recursos a entrar a la universidad. Y los preparábamos para la prueba de selección universitaria, que era una prueba que hoy en día le cambiaron el nombre, pero es la prueba para entrar a la universidad. Claro. Y me pasó más de una vez que habían personas, alumnos míos, que se me acercaban después de enseñarles álgebra, porque yo hacía clases de álgebra. Me decían: ¿sabe qué, profesor? Muchas gracias por lo que explicó de los triángulos, no sé qué, y de la ecuación. Pero en verdad lo único que le quiero decir es que le agradezco que usted es la primera persona que me dice que yo puedo entrar a la universidad. Que creo en ti. Eso es una cosa que todos los jóvenes y todos los niños necesitan. Todos necesitan un campeón que pelee por ellos. Todos necesitan un gladiador que esté ahí en la arena por ellos y que los mire a los ojos y les diga: tú sí puedes. Eso falta en nuestra educación de todo el país. Faltan profesores que iluminen a los alumnos. Claro. Que los alumnos brillen. Que el niño diga: mira, tal vez no soy tan bueno para esto como Juanito, pero yo tengo esto que me hace especial. Porque todos lo tienen. El problema es que no todos creemos que lo tenemos. Mirarnos a nosotros mismos y decir de qué forma nosotros podemos decirle a un amigo: si tú eres profesor, es como de qué forma yo como profesor puedo hacer a mis alumnos creer, que ellos crean más en ellos mismos. Y si yo soy hijo, también inspirar. Yo creo que el cambio tiene que partir en nosotros y como también creo que es súper importante como decirle a las otras personas: ¿sabéis que creo en ti? A mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mi pareja, a mi papá, a mi mamá. Cómo nosotros en la sociedad nos ubicamos y esparcimos este sentimiento. O sea, yo creo que el trabajo que tú estás haciendo con Juan Pablo acá presente para Conexión Creativa es un poco celebrar esa chispa interna
que tienen ciertas personas. Y lo maravilloso que tiene su proyecto es que no solamente han traído a personas que son grandes, conocidos, fenómenos de las artes o de los emprendimientos, sino que han traído personas que desde afuera podrían mirarse como más tradicionales, menos excepcionales, y que aún así tienen un espacio donde brillan creativamente. Claro. Entonces yo creo que la invitación es que si ustedes ahora nos están viendo en un video cortito en las redes sociales, acérquense a su amigo o tomen el mismo celular que tienen, saquen esta aplicación, abran el WhatsApp o el mensaje de texto y mándenle un mensaje a su familia, a su amigo, diciéndole: yo creo en ti, me gusta lo que estás haciendo, yo creo que estás haciendo algo positivo, el cambio que estás haciendo es maravilloso. Si hacen eso, le pueden cambiar la vida a una persona. Un mensaje puede cambiar la vida. Y esto es bien interesante porque la vida tiene lo que yo llamo momentos epigonales. Cosas que en verdad son un antes y un después. El ejemplo típico es, hay muchas personas que tienen dificultades, por ejemplo, para dejar de fumar. Se han hecho el esfuerzo, ha llegado el momento, y de repente van al doctor, el doctor se acerca y les dice: mira, si tú sigues fumando, te va a dar cáncer de tal cosa que ya está más o menos avanzado y vas a morir. Y en el minuto exacto de que esa persona sale de esa consulta, dejó de fumar. Claro. Y esto no solamente pasa con cosas negativas, también pasa con cosas positivas. Hay momentos donde tú estás en la vida avanzando como una especie de zombie y de repente hubo una conversación con una persona en un momento concreto que te abrió los ojos y te dijo: ¿sabes qué? Voy a cambiar. Y literalmente hay muchas veces que dicen: esa relación marcó un antes y un después, esa conversación marcó un antes y un después. Vi una charla, me cambió de antes y un después. Vi un TikTok y me cambió de antes y un después. Sí. Entonces, la vida puede cambiar radicalmente en un minuto. Y tú puedes ser el agente de ese cambio en un tercero que tú quieres si solamente haces algo que probablemente nunca has hecho, que es mandarle un mensaje desinteresado solamente para decirle que crees en el otro. Claro. Sí, es importante. Estamos motivados hoy día. Sí, hay que esparcir esa energía y también a las personas que están escuchando, porque yo creo que hay personas muy talentosas que tienen mucho talento, y es cierto, pero no saben cómo canalizar ese talento en los canales adecuados. Y rodéate de personas que sean exitosas en tu ámbito y siempre mantente, no seas la persona, si eres la persona más inteligente en un cuarto, estás en el cuarto equivocado. Como que tienes que siempre estar rodeado de personas que te inspiren y que puedas aprender de ellos. Conversaciones, poder aprender de otros, como saber desafiarse. Y las personas que tienen equipos y se rodean de personas y no solo trabajan solas, pueden llegar más lejos. Pueden inclusive aprender y pasar a la persona que era la experta en el mundo en ese entonces, porque esa persona trabajaba sola y no tenía ese feedback, retroalimentación que es necesario. Que yo creo que tengo dos comentarios con eso. Primero, hablar de las tribus, y segundo, darte un ejemplo. Todos nos tenemos que rodear de la tribu que vibra al mismo ritmo que nosotros, que les gustan las mismas cosas y que ojalá, como tú acabas de decir, sean más sabios, conozcan más, que te empujen a ser mejor. Como tú muy bien decías, tú tienes que ojalá rodearte de personas que sean mejores que tú, que sean más inteligentes, que sean más talentosas y que te esfuercen a ser mejor. Y un ejemplo muy interesante de esto es una empresa que yo creo que muchas de las personas que aquí están la conocen, que se llama Bayer, que es una empresa farmacéutica, típica Bayer, que tiene millones de remedios hace cientos de años, y que tiene una cosa que la hizo la más importante farmacéutica del mundo, que es que había un científico cuyo nombre en este minuto no recuerdo, que era el principal creador de medicinas para Bayer hace ya 60, 70 años atrás. Y él descubrió que las distintas personas hacían el ejercicio de ponerse la bata de laboratorio, esconderse en un laboratorio durante meses y salir con un gran descubrimiento. Entonces, esta persona hizo una cosa que es fascinante y que es por la cual Bayer se volvió el monstruo empresarial que es que inventó una metodología.
Y en vez de que siempre hubiera un genio loco en un laboratorio encontrando la medicina que el mundo necesitaba, él inventó un equipo de desarrollo de remedios, de medicina. Y ese equipo tenía una metodología donde iban literalmente todo el equipo completo probando distintas secuencias de distintos remedios y las iban registrando. Y era una industrialización del descubrimiento de remedios. Y la gracia que tiene es que eso optimizaba el descubrimiento de nuevos remedios exponencialmente. Era increíblemente potente y lo rápido que era descubrir una nueva medicina porque tenías un equipo de cientos de personas literalmente descubriendo un nuevo remedio. Entonces, gracias a que Bayer el siglo pasado inventó la metodología de descubrimiento de remedios, es que cambió literalmente la forma de hacer remedios en el planeta. Y pasamos de lo que se hacía en 1800, del genio loco solo, a un grupo de personas expertas donde todas empujan, ojalá con una metodología, para sacar el nuevo remedio. Lo cual quiere decir que en nuestras vidas también muchas veces hay que hacer eso. Hay que olvidarse del mito del genio solitario. Sí. Eso ya no sirve. El genio en la montaña hoy en día no tiene ni un sentido. Steve Jobs no funciona solo. Él siempre tiene un equipo detrás. Lo mismo pasa con todas las personas exitosas en el mundo. Por lo tanto, si tú quieres ser exitoso, muchas veces te tienes que rodear de las personas con las cuales puedes decir, esta persona tiene algo que yo no sé. Esta persona sabe algo que yo no manejo. Y como por ejemplo ustedes con nosotros, esta persona tiene habilidades de las cuales yo puedo aprender. Entonces, rodéate siempre de personas que te empujen a más, rodea de personas que te exijan más. Hay veces incluso que esa persona que te exige más no es amable. Hay veces que hay mentores y personas que te atormentan como mentores. Sí. Pasa. Ha pasado. Y que lamentablemente es el clásico ejemplo del profesor, que es súper difícil, pero que terminas queriendo una vez que te aprobaste el ramo. Entonces, rodéate a esta gente, haz proyectos excepcionales, cree en ti mismo y probablemente vas a ser más valioso y eso te va a terminar haciendo más rico. Adquiere habilidades también. Yo agregaría como adquirir habilidades que tengan apalancamiento, que tengan leverage, que tengan... Una de las habilidades que tiene mucho apalancamiento ahora y que es debido a software son los algoritmos que hay en redes sociales. Entonces, independiente de cualquier profesión que hagas, yo creo que uno igual puede beneficiarse de estos algoritmos, entenderlos. Y también otra cosa que también tiene alto porcentaje de leverage es código. Si tú escribes una línea de código, una aplicación, lo que sea, una página, puede llegar a miles de personas, a millones de personas. Y también, porque esto lo saqué un mentor que ni siquiera conozco, que leí de él, Ray Dalio, que habla de la importancia, no sé, ahora en el siglo XXI de aprender a hacer código y de aprender a crear algoritmos. Él decía, todos en mi industria van a desaparecer y las únicas personas que van a estar vigentes van a ser las personas que van a escribir esos algoritmos. Como, ¿de qué lado va a estar? ¿Del lado de que van a escribir los algoritmos o de los que no escriben? Porque si no escriben los algoritmos, entonces hay muchas profesiones que se están volviendo y muchas habilidades que se están volviendo obsoletas y que no necesariamente, yo siento que no es que no tengan un valor, pero al igual que los caballos te pueden llevar de un punto A a un punto B y eso sigue teniendo valor y eso sigue pasando el día de hoy. Esa profesión ahora el mercado no la paga. Como los caballos ya no son transporte. Ya no son transporte. Y yo sé que eres crítico de esto, como del mundo de las NFT, de los Bitcoin, pero por ejemplo para un artista estar expuesto en un mercado de alta liquidez como lo son los contratos inteligentes, arte digital, como hay artistas que literalmente pueden vivir de eso ahora. Yo siento que hay mucha gente que tiene rechazo a las nuevas tecnologías porque quizás no entienden ese aspecto. Y también quería recalcar lo que hay cosas ahora que te exponen y que te dan apalancamiento, que te dan ese poder que te multiplica. Un empresario también, si lo piensas, un empresario también es muy exitoso y tiene mucho dinero porque tiene apalancamiento de personas, contrata personas. Y un empresario puede hacer el trabajo de 100 personas porque tiene un equipo de 100 personas.
Entonces busquen cosas que te puedan dar apalancamiento. Como... Tal vez me gustaría como reformular tu punto y que me gusta harto, que en la vida hay habilidades que tienen un impacto desproporcionado y que van cambiando con los años. Y yo creo que lo que tú dijiste es muy cierto. Hoy en día, la habilidad de aprender a programar, ser una persona, entre comillas, letrada en computación, saber leer el lenguaje de los computadores, Sí. saber hacer una página web, hacer un video, cualquier cosa relacionada con eso, tiene un impacto desproporcionado porque el medio a través del cual hoy nos movemos es ese. Entonces, efectivamente, hay habilidades que son muy bonitas, aprender a tejer, cosas por el estilo, pero que no tienen el impacto desproporcionado que tienen, por ejemplo, aprender a programar. Entonces, yo lo que encuentro entretenido de lo que acabas de decir es que uno tiene que aprender a identificar cuáles son esas cosas que tienen un impacto desproporcionado en nuestras vidas. Si es que, por ejemplo, nos damos cuenta que el impacto desproporcionado va a venir de aprender a hacer equipos y hacer liderazgo, tengo que desarrollar esa habilidad por sobre, por ejemplo, ser muy bueno para la parte técnica, por ejemplo. Claro. Porque puede ser que haya personas que en su vida el liderazgo tenga un impacto desproporcionado versus la habilidad técnica. Entonces, yo creo que lo potente de tu mensaje, JP, es que tú tienes que decirle a todos los que están aquí cuáles son esas 2, Claro. 3 habilidades que tú en tu carrera, en tu profesión, en tus sueños, hacen que las personas sean desproporcionadamente exitosas. En el ejemplo, por ejemplo, lo voy a traer a las leyes, que es una cuestión muy árida, muy vieja. Mira, en las leyes, una habilidad que te trae beneficios desproporcionados es ser capaz de generar buenas redes, generar negocios, generar clientes. Y aunque no seas un abogado muy técnico, si tienes esa habilidad, puedes tener un éxito desproporcionado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un ingeniero. Un ingeniero civil, tradicional, tiene efectivamente unas habilidades técnicas muy potentes. Le enseñaron cálculo, sabe sacar derivadas, sabe programar cosas. Pero hay veces que a ese mismo ingeniero, una habilidad que lo va a llegar desproporcionadamente lejos es tacto, política, saber moverse. Y un ingeniero civil puede tener un éxito desproporcionado, llegar a ser el jefe de la empresa, no por haber aprendido a programar mejor, sino por haber aprendido a moverse mejor, por ejemplo. Entonces hay ciertas habilidades que te traen un impacto desproporcionado en todas las carreras. Sí. Y también, porque hablabas del tejido, y quiero clarificar esto, como yo no estoy diciendo que el tejido, por ejemplo, vaya a quedar obsoleto. De hecho, no, acá ha venido una persona que le va súper bien porque supo hacer esta actividad milenaria, como que es el tejido, pero está ocupando las capacidades del apalancamiento que tienen las redes sociales para potenciar su emprendimiento para llegar a miles de personas. Y yo creo que también eso va a pasar y está pasando en el cine. Tú puedes ser un pintor de óleo clásico, pero si lo logras... Ahí está el punto. Ese es mi punto. Esa persona logró literalmente apalancar otra habilidad que era el uso de las redes sociales. Y esa fue la que multiplicó la habilidad que tal vez no tenía un impacto desproporcionado. Que ese es el punto. Las personas muchas veces exitosas son las que identificaron esos 2 o 3 elementos que tenían que multiplicar y que para el resto no son buenas, pero que las multiplicaron muy bien. Y si hacen eso, pueden con una cosa, por ejemplo, que puede sonar ordinaria como tejer, ser increíblemente exitosos. Sí, sí. Santiago, cuéntanos un poco, para finalizar la conversación, ¿cuáles son esos proyectos en los que estás ahora trabajando como a futuro? Yo actualmente estoy trabajando en varios proyectos, desde proyectos legales. Yo trabajo en varias cosas corporativas, tengo muchos clientes, la gente que trabaja conmigo me llegan constantemente nuevas necesidades. Tengo desafíos docentes. Para mí uno de mis grandes placeres y sueños siempre ha sido ayudar en la educación. Y la educación desde 2 puntos de vista. El proyecto que tiene que ver con la docencia universitaria como profesor universitario y que me gustaría seguir proyectando con los años. Y la docencia extra universitaria, que es un poco el proyecto que hacemos, por ejemplo, estar hoy día con ustedes conversando, el proyecto que hacemos con Elemental, el proyecto de mi página web, los cursos que estoy haciendo. ¿Qué Elemental?
Como que lo hablamos un poco, pero cuéntanos, invita también a la gente que lo ve. Sí, los invitamos a todos los que no nos están viendo en la cuenta Elemental y nos están viendo en la cuenta de Conexión Creativa. Los invitamos bueno, a revisar este podcast que hemos armado hace ya como 5 años con un muy buen amigo mío que se llama Pedro y con el cual hemos revisado ya cientos de libros y los hemos ido destilando, obteniendo las mejores como aprendizajes, mejores lecciones, mejores herramientas y las vamos resumiendo ojalá de la manera más amena posible para que puedan ser digeribles. Sí. Porque yo entiendo que leer literalmente, no sé, 1 o 2 libros a la semana es muy pesado para mucha gente, por lo tanto nosotros hacemos la digestión y entregamos el elemento listo. Sí. Entonces, el nombre viene un poco de eso. Nosotros hicimos un juego medio literal que era... Por un lado pensábamos en la frase de Sherlock Holmes, claro, que no está en los libros, por cierto, pero elemental, mi querido Watson. Y por el otro lado, ¿qué es lo elemental del libro? Claro. ¿Qué es lo elemental de estas ideas? ¿Qué es lo básico? Entonces, los invitamos a todos los que nos están escuchando aquí a seguirnos, bueno, en mi Instagram personal, como Santiago Alamán, y ahí van a poder encontrar todas las redes, tanto de nuestro podcast como de los otros proyectos. Y también... sobre todo darles las gracias a Conexión Creativa por haber hecho 2 cosas. 1, invitarnos y estar aquí, que estamos siempre muy contentos. 2, y esto ellos yo se los he dicho, pero por ser los que creyeron en el proyecto, por ser los que creyeron en nosotros, por ver la luz que había ahí escondida en el proyecto y decir, yo creo que lo podemos pulir juntos. Y sobre todo, darles siempre un agradecimiento personal a Juan Pablo, que está escondido detrás de las cámaras, y a JP, que está aquí al frente mío, que son 2 personas que creo que si siguen por el camino que van a ser personas que pueden llegar a tener un impacto desproporcionado. Así que muchas gracias por haberme invitado al día de hoy. Gracias a ti, Santiago. Sí, o sea, yo los invito también a ver Elemental. Básicamente, me parece muy interesante el proyecto porque son 2 personas hablando de un libro. Cada podcast es un libro y no es como un resumen, más que nada es una conversación. Y es como una pincelada. O sea, si te gusta la conversación de 30 minutos, de 40 minutos, te leí el libro. Pero a veces necesitamos como esa forma de ese acercamiento más allá de lo que sale detrás del libro, ese resumen. Veamos 2 personas que se leyeron el libro y a veces ustedes tienen opiniones como, ¿sabéis que este libro tenía 100 páginas de sobra? Pero igual te podemos decir las cosas que eran importantes y yo siento que tiene mucho valor eso, así que los dejo invitados también a ver Elemental, a seguir los proyectos de Santiago. Gracias, Santiago, por venir a Conexión Creativa y eso, nos pueden seguir a nosotros en Conexión Creativa Podcast, todas nuestras redes sociales están abajo y eso, nos vemos en un próximo episodio. Cuídense, chao. Bien.